Aleluya, alabemos a Jehová Melquisedec, porque es bueno, y su misericordia es para siempre. Honra y gloria a Cristo Lisbeth, el Dios de la paciencia y de la consolación. Solo con nuestra Madre y Dios podemos disfrutar la eternidad. Como la regidora de nuestra vida espiritual, ella nos enseña la paciencia de los santos para disfrutar la eternidad, así como la disfrutan nuestros padres Melquisedec. Ella es nuestra consoladora, y solo Cristo Lisbeth, el Evangelio eterno, la palabra hecha carne, es quien nos confirma en la mente lo correcto, porque solo ella, a través de su predicación, puede revelar los misterios que estuvieron ocultos desde tiempos eternos. No debemos apresurarnos ni atribularnos, porque en la paciencia suceden maravillas. Salomón dejó escrito en Proverbios 20:25. Es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Lisbeth, la autora y consumadora de la fe. Hebreos 12:1. La fe de Cristo Lisbeth es la única fe que agrada a Dios y que tiene resultados, porque la fe de Cristo Lisbeth cumple con su deuda. Hasta ahora ha pagado su deuda y continuará pagando hasta que la deuda sea completamente saldada. La paciencia es una de las armas espirituales más poderosas que está disponible en el arsenal de los santos ángeles de Cristo Lisbeth. La paciencia, como fruto del Espíritu, nos hace más que vencedores, haciendo la voluntad de Dios y vivir la fe de Cristo Lisbeth, guardando sus mandamientos. De esta manera, se disfruta de la abundancia de vida y de la inmortalidad, con una mente tranquila y en paz con Dios, nuestros creadores, y con todos los que nos rodean. Por lo tanto, es necesaria la paciencia para obtener la promesa, la inmortalidad. Partiendo del escrito anterior, nuestra Madre Cristo Lisbeth nos enseñó que en los 5 libros de Moisés, Él escondió malvadamente la figura de Dios Madre a todas las generaciones posteriores a Él. Literalmente, enterró al Cristo. Se lee en Jeremías 11:19. Y yo, como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol, el Cristo, el hermano menor, el árbol de la vida, con su fruto, ese pueblo grande y fuerte, sus primicias, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya memoria de su nombre. Moisés, con su pluma mentirosa, no solo ocultó el misterio de Dios como 2 en 1, sino que asesinó y borró de la historia la figura del Cristo antiguo, dando lugar a que el mundo diera prioridad a su ley errada, con sus costumbres y tradiciones en vez de los preceptos divinos. Él escondió la verdad de Dios. La ley de Moisés es como la ley que estableció el edificador, cuando nos mostró que no todo te conviene, pero que todo te es lícito. No importando lo que hicieras, una vez salvo, siempre salvo. Ahora, con la manifestación de la verdad Cristo Lisbeth, sabemos que esa es una doctrina errada y no nos llevaba hacia la eternidad, sino que cada día nos apartaba más de recibir la verdadera inmortalidad que Dios había previsto para nosotros. Por causa de esa doctrina errada, muchos no soportaron la luz de Dios y se quedaron en tinieblas. Se profetizó en Isaías 59:15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová Melquisedec Lisbeth, y desagradó a sus ojos,
que se burlaron de la justicia y por eso pereció el derecho. Esto es lo que las vírgenes insensatas le hicieron a su hermano menor, su ayuda idónea Cristo Lisbeth, quien les enseñó a cómo apartarse del mal para agradar a Dios y recibir las promesas. Ellos la metieron en la cárcel para no tener que escuchar su voz con mandamientos, estatutos y preceptos. Ellos simplemente no quieren cambiar su manera de vivir, prefieren seguir en los deleites de su mente carnal. Ellos fueron quienes pusieron en la cárcel a Cristo Lisbeth. Y por eso ella les dice, estuve en la cárcel y no me visitaron. Mateo 25:43. Pero como son hombres carnales y no espirituales, no pueden percibir las cosas del Espíritu. Ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te servimos? Entonces ella les respondió diciendo, de cierto os digo, cuando se negaron a ayudar al más pequeño, su hermano, tampoco a mí lo hicieron. Mateo 25, versos 44 y 45. Lo contrario de la verdad es la mentira, y lo contrario de la justicia es la injusticia. Por lo tanto, Moisés fue un mentiroso e injusto, porque detuvo con injusticia la verdad de Dios. Hoy, las vírgenes insensatas hacen lo mismo que Moisés, y por eso el diablo es su padre. La verdad de Dios que Moisés y las vírgenes insensatas han ocultado descaradamente es que desde el principio Dios Padre ha estado con su esposa y nunca se ha separado de ella. Todo lo que Moisés conoció sobre Dios lo aprendió de ella, de Cristo, su madre espiritual. Él repudió a su madre, no la honró, y dio a entender que Dios Padre le había dado carta de divorcio para justificar lo malo que había hecho. Veamos lo que dice Dios Padre sobre esa supuesta carta de divorcio que menciona Moisés en Isaías 51. Esto dice el Señor: ¿despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella? ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? No, fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios Padre no la repudió. Fueron ellos los que repudiaron a Dios Madre. Dios Padre jamás repudiaría a su amada esposa. Ellos se aman eternamente. Siempre han estado juntos y ella nos da a conocer toda la verdad sobre nuestro padre Melquisedec, como dice en Juan 17:24. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por medio de ella, Dios Padre hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin ella. Juan 1:3. De aquí deriva toda la ira de Dios Padre contra su pueblo, porque han rechazado la instrucción y enseñanza de su esposa, la madre de sus hijos. En los tiempos del Cristo antiguo, se maltrataba mucho a la mujer. Veamos cómo a Cristo María le tocó bregar con los líderes machistas. Leamos en Mateo 19, verso 3. Entonces vinieron a ella los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Otra versión se lee así: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera?
A Moisés le espantaba el orden de Melquisedec y el vivir una vida en justicia y rectitud, siendo más fácil para él repudiar y maltratar a la mujer. En este caso, no amó a su ayuda idónea. Igual que sus seguidores, a todos los que se basan en su adulterada ley carnal, les gusta el desorden de su mente carnal. Por eso desprecian a sus mujeres y no las tratan con el amor correcto que enseña Cristo Lisbeth. Ella nos enseña cómo es que uno debe amar y ser amado, ya que ella y nuestro Padre son el amor eterno que permanece para siempre y no tiene fin. Sigamos en los versos 7 y 8 de Mateo 19. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Despedirla? Ella les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Aquí el primer duro de corazón fue Moisés. Luego él contaminó a los demás. Leamos la parte siguiente del verso 8. Por la dureza de vuestro corazón, por tercos, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Aquí Moisés metió la mano. Hubo mano peluda, hoy conocida como la pluma mentirosa. Él torció todo. Mas al principio no fue así. Esto es prueba de lo que nuestra madre nos viene diciendo, que Moisés conocía a sus padres espirituales y estaba bien hasta que se halló maldad en él. Por causa de la dureza del corazón de Moisés, es que Cristo fue repudiada. Y si hoy los hombres repudian a nuestra madre Cristo Lisbeth, es por la mala influencia de lo que Moisés y el edificador dejaron establecido, que Dios es un padre solitario. Sencillamente no están de acuerdo con la manera sabia y perfecta que Dios se había propuesto para salvar al hombre. Moisés es el hombre de pecado que repudió a Cristo y se opuso y se levantó contra todo lo que se llama Dios, Melquisedec Lisbeth, y es objeto de culto. Tanto que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando Cristo les dice a esas personas que por la dureza de vuestro corazón es que Moisés os permitió repudiar a la mujer, nos confirma que las enseñanzas erradas de Moisés tenían una fuerte influencia sobre las personas, tanto que no aceptaron al verdadero Cristo que estaba ante sus ojos tratando de salvarlos. Hoy sucedió lo mismo con Cristo Lisbeth. Las enseñanzas del edificador tienen una fuerte influencia sobre muchas personas, tanto que no aceptan al verdadero Cristo que está hoy ante sus ojos, tratando de salvarlos. Moisés mandó a dar carta de divorcio a los hombres, algo que Dios Melquisedec Lisbeth no estableció. Dios es dos en uno, padre y madre, esposo y esposa. Eso aplica igual para sus hijos. Entonces, si Dios no estableció el divorcio, la separación del hombre de la mujer, entonces, ¿qué estableció? La unión del hombre y la mujer para siempre, no la promiscuidad y el desenfreno carnal de cambiar de pareja, promovido por Moisés. Leamos las evidencias bíblicas sobre cuán errada era la enseñanza de Moisés, que demuestran cómo él quiso desbaratar la unidad de Dios como dos en uno. Mateo 22, versos 23 al 24. Aquel día vinieron a ella los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestra, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Primeramente, eso es una aberración. Dios jamás daría órdenes de estar con el hermano de tu esposo ni con familia en carne. Eso es una mentira de Moisés. Esto muestra cuán perversa estaba su mente. Verso 28 al 29. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras
y el poder de Dios. Lo que Cristo está demostrando en estos versículos es que Moisés pensaba como un hombre terrenal y buscaba una descendencia física, dejar un legado que sería pasado a hombres de generación en generación, como algo carnal o físico, cuando la descendencia de Dios no es de carne, sino por voluntad de Dios, que es la palabra, Cristo Lisbeth. Solo por ella nacen los hijos de Dios y nuestra descendencia no es física, sino espiritual en la mente. Si ella les está diciendo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, es porque Moisés erró, ignoró las Escrituras y el poder de Dios. Como hombre natural, no entendía las cosas del Espíritu y estaba en la letra que mata. Por eso ella le pregunta en el versículo 31, ¿no han leído ustedes lo que fue dicho por Dios y no por Moisés? Esto es otra evidencia más que confirma que Moisés no fue ningún velo de Dios y que lo único importante es lo que Dios dice por su boca y no lo que dice Moisés. Solo gracias a nuestra libertadora Cristo Lisbeth, hoy sabemos del veneno extendido por Moisés a lo largo de las profecías bíblicas. Para el caso, se profetizó que la tribu de Judá sería ayuda contra sus enemigos. Deuteronomio 33:7. La figura del Cristo ha sido la ayuda idónea para la mente mosaica o adámica del ser humano, que es enemiga de Dios en la mente de sus hijos por ir en contra del orden espiritual establecido, siendo este el gobierno eterno del Espíritu, el Cristo, sobre la carne, Moisés. Si Cristo desciende de la tribu de Judá como nuestra ayuda, ¿por qué Moisés no mencionó nada al respecto? Leamos lo que dice en Hebreos 7, versos 11 al 17. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo éste se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Es importante recordar que la ley del Espíritu fue añadida por causa de las transgresiones de estos hombres. Pero al llegar Cristo Lisbeth, el sumo sacerdote igual a Melquisedec, sí le es posible alcanzar la perfección a los hombres fieles que cumplen sus mandatos. Porque solo a través del sacerdocio de Melquisedec Lisbeth se llega a ser igual a Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado a servir del altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, el Cristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de ella se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy Cristo Lisbeth, como sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, ha demostrado con pruebas irrefutables de que Dios no se manifestaría según algún sacerdocio carnal establecido por Moisés, sino según el sacerdocio divino que solo proviene de Dios mismo. Ya con este conocimiento de Cristo Lisbeth, podemos confirmar que a Moisés no le convenía hablar sobre esa tribu de la cual vendría un sacerdote según el orden espiritual de Melquisedec Lisbeth, que permanecería para siempre. Porque cuando se manifestara ese sacerdote, sacaría a luz
todo el daño que hizo Moisés. Esa es la razón del por qué a Moisés no le convenía mencionar nada sobre la tribu de Judá, en quien se establecería el orden espiritual del pueblo de Dios, Melquisedec, con justicia y equidad. Por eso a Cristo se le conoce proféticamente como la figura de león de la tribu de Judá, quien vendría a abrir el libro, la mente de Cristo Lisbeth, para desatar sus sellos y revelar los misterios escondidos durante siglos por la pluma mentirosa, y uno de ellos fue el ocultamiento de la esposa de Dios. Veamos otro ángulo del misterio de la iniquidad. Cristo Lisbeth es la que ha revelado que Moisés no presentó a Dios como dos en uno, lo presentó solo, sin su esposa fiel. Como Moisés no creyó en ella, le echó la culpa a la mujer de su propio pecado, denigrándola al grado que promocionó el desprecio hacia la mujer dentro del pueblo. Su serpiente le preguntó: ¿cómo una mujer puede ser el Cristo, la esposa de Dios Padre Melquisedec? Hizo creer al mundo que según Dios, la mujer había sido culpable del pecado original, como lo ha malinterpretado la distorsionada religión, producto del engaño de Moisés. Es importante recordar lo siguiente: todas las religiones actuales se fundamentan o surgen de Moisés, de su ley. Por lo tanto, piensan y actúan igual que él. Al quitarse de encima el orden de esposo y esposa, cabeza y cuerpo, Moisés promovió la licencia para pecar, dando el visto bueno al hombre y a la mujer para tener muchas parejas, estableciendo así el desorden imperante del mundo carne. Pero el orden de Dios Melquisedec es: y creó Dios Melquisedec al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La creación de Dios es espiritual, y en cada hombre y mujer, Dios va formando la imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, Melquisedec. Se lee: por tanto, lo que Dios Melquisedec juntó, allá en Génesis 1:27, no lo separe el hombre. En otras palabras, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido en la mente de su creación. Y ese hombre que separó lo que Dios unió fue el ángel de la muerte, el apóstata y anticristo Moisés. Él rompió maliciosamente el orden de Dios imponiendo su propia ley, la que escribió en un libro, e hizo a un lado la ley espiritual que Dios Madre le había dado en unas tablas, figura de sus dos mentes, la carnal y la espiritual, adulterando así las ordenanzas de Dios para su pueblo. Los 5 libros de Moisés están llenos de leyes que él mismo estableció al margen de la verdad de Dios. Moisés no creyó en Dios como cabeza y cuerpo, varón y hembra, que es la perfecta unidad como dos en uno, la imagen de Dios Melquisedec. Veamos cómo Moisés derrumbó ese orden. Se lee en Deuteronomio 24:1. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio, carta de divorcio, y la despedirá de su casa. Ella, después que haya abandonado la casa, podrá casarse con otro. Pero si su segundo marido también llega a despreciarla y le entrega un certificado de divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo marido se muere, entonces el que fue su primer marido no podrá volver a casarse debido al estado que ella se encuentra, porque es abominación delante del Señor, y ustedes no deben deshonrar o pervertir la tierra que Jehová Melquisedec, tu Dios, te da por heredad. Así pensaba la mente terrenal pervertida de Moisés
respecto a amar a una mujer dentro del matrimonio. Aquí inició el maltrato y el desprecio hacia la mujer, considerándola un ser inferior al hombre. Preguntémonos, ¿acaso amar y tratar con decencia a una esposa es algo repugnante para Dios? Eso solo lo puede escribir la mente pervertida de Moisés, el blasfemo. Se nota el desprecio por la mujer en esta ley escrita por él mismo, algo que Dios nunca ordenaría hacer. Dios no le mandó a escribir eso, porque Dios no miente ni hace acepción de personas. Dios manda a amarse como dos en uno. Entonces el hombre, la cabeza, no desprecia su cuerpo, su mujer. Todas las enseñanzas de Dios son espirituales. Y Moisés era tan carnal y terco que interpretó las palabras de Dios para su conveniencia. Si hubiera sido obediente a la voz de Dios, no hubiera muerto. Dios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, versos 8 y 9. Todo es en amor, así como Cristo ama a su cuerpo, la iglesia. Se lee en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí no dice que el hombre debe despreciar a la mujer, sino amarla, que es el orden de Melquisedec Lisbeth. Sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo Lisbeth ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Todo lo que se ve en nuestras vidas es lo que primeramente existe en nuestra mente. Así que debemos amar primeramente a Dios Melquisedec Lisbeth sobre todas las cosas, con temor reverente, respetándolos en nuestros pensamientos y por ende en nuestras acciones. Porque todo lo que hacemos es reflejo de lo que está en nuestra mente. Y si somos creación de Dios, pero hacemos todo lo que a nuestros padres no les agrada, veremos las consecuencias manifestadas en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Y nadie podrá altercar con Dios sobre eso, porque todo lo que sembramos, cosechamos. Por eso nuestra madre es enfática en que escuchemos bien los detalles, porque eso garantiza que viviremos una vida en reposo y paz, sin padecimientos. Por la terquedad de Moisés, hizo permisible el divorcio, porque él había rechazado a Cristo como esa ayuda idónea espiritual para él. De ahí viene el desprecio hacia la mujer. Este es el desorden provocado por la pluma mentirosa. Y el mundo actual vive ese desenfreno carnal por desconocer a Dios Melquisedec Lisbeth como dos en uno, esposo y esposa, padre y madre, cabeza y cuerpo. Él cambió esa verdad de Dios por su propia mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Ahora entendemos la contratación de Moisés en contra de Dios Madre, la menospreció y la vio inferior a él, por estar manifestada como una mujer de carne y sangre, y ese espíritu contaminó toda la rueda de la creación, porque su lengua mentirosa regó un mundo de maldad con su ley, el antiguo pacto. Ese pacto fue débil de muerte y de maldición. De su boca salió maldición. Solo Cristo Lisbeth ha desnudado la perversa mente mosaica, quien fue un vaso de ira destruido por no reconciliar las dos mentes por medio de Cristo. Lo mismo que han hecho hoy las vírgenes insensatas al endurecer su corazón. Pero Dios Melquisedec Lisbeth les dice: ¿cómo escaparán si descuidan esta salvación tan grande
que ha sido anunciada primeramente por Cristo Lisbeth hoy y está siendo confirmada por todos sus fieles testigos. Y Dios Padre Melquisedec testifica juntamente con nosotros de que recibirán la retribución de su extravío si no se vuelven a Cristo Lisbeth, quien está aquí para salvarlos de la muerte. Hebreos capítulo 2, versos 2 al 5. Cristo Lisbeth es la misma voz que Moisés oyó en el desierto, su mente carnal. Y si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. En otro escrito, ahondaremos otro ángulo del perverso plan de maldad de Moisés, hoy conocido como la apostasía. Si el primer Adán, Moisés, repudió a la mujer, el postrer Adán, Cristo Lisbeth, la dignifica y la pone en alto porque de la mujer, Dios Madre, se origina la vida y la complacencia de Dios Padre al otorgarle solo a ella todo el juicio del cual hoy estamos siendo participantes. Solo Cristo Lisbeth, con su magnificencia, deidad, sabiduría y poder, nos ha enseñado a respetar la unión de Dios como dos en uno, por su ejemplar papel como Dios Madre, quien es fiel y honra a nuestro Padre en todo. Se lee la profecía de Esther 1:20. Y el decreto que dice: el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Solo tú has establecido el orden de Melquisedec en nuestras mentes. Por lo tanto, conociendo el eterno amor entre ustedes, nuestros padres, Melquisedec y Lisbeth, se cumplen hoy contigo, amada Madre Cristo Lisbeth, estas profecías. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, nuestra ayuda idónea. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, Melquisedec y Lisbeth, la mujer prudente, quien es figura de nuestra Madre y Dios. Amada Madre y Dios, Cristo Lisbeth, esposa de nuestro Padre Melquisedec, tú eres esa mujer virtuosa donde el corazón de su marido está confiado en ti, que das bien y no mal, la que trabaja con sus manos y se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. No tienes temor de la nieve por tu familia, porque todos nosotros, tus hijos, estamos vestidos de ropas dobles. Te ríes de lo porvenir, abres tu boca con sabiduría y la ley de clemencia está en tu lengua. Hoy nos levantamos tus hijos y te llamamos bienaventurada, y nuestro Padre Melquisedec también te alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La mujer que teme a Jehová, Melquisedec Lisbeth, esa será alabada. Hoy te damos del fruto de tus manos y te alabamos en las puertas de tus hechos. Cristo Lisbeth, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová Melquisedec Lisbeth y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Aleluya.